de Guanacaste. Vamos a estar grabando esta presentación por si alguno pues tiene el gusto de quererla revisar, repasar, no la puede solicitar. Ahora el compañero Jorge va a estar indicando los correos al que la pueden solicitar. De igual manera, mi presentación yo se las puedo compartir, entonces también al final en el chat voy a estar poniendo el correo electrónico por quien guste tenerla, con mucho gusto yo se las paso. Por favor, a todos los que están hoy acompañándonos, escribir en el chat su nombre completo, carrera a la que pertenece, sede a la que pertenece e indicarnos si es un profesor, un estudiante o algún administrativo. Perdón. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre las normas APA. Es una norma bastante tediosa para algunas personas, pero en realidad la tenemos que conocer, la tenemos que utilizar por reglamento institucional, pues la mayoría de los trabajos que nos van a solicitar los profesores en la universidad van a ser con esta normativa. Entonces, voy a apagar mi cámara para que no se pegue tanto el internet y voy a proceder a compartir la presentación. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, pueden ir interrumpiendo, no hay ningún problema. O si no, lo escriben en el chat y mi compañero pues va a estar aclarando las dudas o bien interrumpen la presentación porque como yo voy a estar presentando, no voy a poder ver si me levantan la mano. Entonces, sin ninguna pena, abren el micrófono y me hacen la consulta, ¿ok? ¿Me corroboran alguien si se está viendo la presentación? Sí se ve. Perfecto. Ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver lo que es la normativa APA para documentos académicos. Todos los informes, todos los trabajos que a ustedes les soliciten en la universidad, tenemos que hacerlos bajo esta normativa. Es este librito que ustedes ven acá. En todas las bibliotecas tenemos libros ejemplares de forma impresa. Si ustedes quisieran consultarlos, tienen alguna duda y quieren tener el material de forma impresa, pueden ir a solicitarlo sin ningún problema, que en todas las bibliotecas hay y con gusto se los vamos a prestar. Ahora bien, les comento que en la base de datos, el libro, tenemos el manual completo ya digitalizado. Entonces, pues es una forma más rápida de consultarla. Y entonces, para que sepan que en el libro está todo el manual. Este es la normativa, es la traducción de la 7ª edición en inglés y este documento está compuesto por 12 capítulos. Quienes conocían APA 3ª edición ven que tenemos 4 capítulos de más, pero no hay que asustarnos, porque en realidad no son todos los capítulos los que nosotros vamos a estar pues utilizando para hacer nuestros trabajos o nuestros documentos académicos. Acá les puse los que vamos a utilizar ya así rigurosamente. El número 9 lo incluí porque me gusta aclararles los elementos de las referencias. Muchas personas tienden a confundir una referencia de una cita, entonces por eso lo metí. Ok, pero vamos a empezar en orden. El primer capítulo que vamos a ver es el capítulo número 2, que habla de elementos y formatos del escrito. ¿Qué vamos a ver en ese capítulo? Todo el formato que tenemos que utilizar para hacer nuestro documento, nuestro informe. ¿Ok? Ahí vamos a ver los tipos de letra que podemos utilizar, los tamaños de letra, el interlineado, los márgenes de la hoja, todo. Entonces, los títulos, todo eso lo vamos a ver en ese capítulo. Luego vamos a pasar al capítulo número 7 que nos va a hablar de tablas y figuras. En este capítulo, ahí nos indican cómo vamos a enumerar las tablas, en qué posición va a ir la enumeración, en qué posición va el título, en qué posición va la tabla o la figura. Anteriormente iba centrada en la hoja, ahora no, ahora va alineada a la izquierda. Entonces ahí vamos a estar viendo todas esas disposiciones nuevas que tiene ese capítulo. Luego el capítulo número 8, vamos a ver todo lo que sea obras acreditadas en el texto. ¿A qué me refiero con eso? Todas las citas,
todos los estilos de citar, las formas de citar, cita directa, cita indirecta, cita textual, parafraseo, etcétera. ¿Ok? Como les mencioné, el capítulo número 9 es sobre las listas de referencias y ese capítulo lo que habla es sobre cada uno de los elementos por los que están conformadas una referencia. En ese mismo orden, el primer elemento que lleva la referencia es el autor, el segundo es la fecha, el tercero es el título y el cuarto es la fuente. ¿Okay? Luego vamos a pasar al capítulo número 10 y al capítulo número 11, que son puros ejemplos de referencias. Como yo le digo a los chiquillos acá en la sede de Guanacaste, a lo que ustedes menos se les imagina que se le hace referencia y ustedes sacan información, se le va a hacer referencia. Por ejemplo, la estrofa de una canción, un pasaje bíblico, una serie de televisión, un capítulo de esa serie de televisión, inclusive una película, un software de computadora, una infografía. Entonces, de verdad que en el capítulo 11 van a encontrar todos los ejemplos habidos y por haber de referencias que en dado caso que ustedes utilicen ese material para generar el documento académico, pues van a tener que realizar esa referencia. El capítulo número 11 son solo referencias jurídicas, todo lo que tenga que ver con leyes, con códigos, etcétera. ¿Ok? Vamos a empezar con el capítulo número 2 de formas del formato, las normas del formato. Entonces vean que APA cuarta edición nos permite escribir nuestro documento hasta en 6 diferentes tipos de letra, con su tamaño respectivo en cada tipo de letra. En el APA anterior podíamos escribir solamente en Arial o en Times New Roman. Ahora no. Ahora yo decido en cuál de todos estos tipos de letra que ustedes ven acá quiero escribir y dependiendo el que yo escoja, así va a ir el tamaño, ¿ok? Podemos escribir todo nuestro documento en tamaño 12 utilizando letra Times New Roman. O bien, si lo vamos a escribir en tamaño 11, podríamos utilizar calibre, Arial o Georgia. Ya si queremos hacer el documento en tamaño 10, vamos a utilizar o Lucía San o Computer More, ¿ok? Todo el documento va a ir a un interlineado de 2.0, todo el texto, incluyendo títulos, incluyendo tablas, etc. Los márgenes de la hoja, los 4 lados de la hoja, va a ir a 2.54. Cada vez que iniciemos un párrafo de nuestro informe, de nuestro trabajo, lo vamos a iniciar con una sangría, ya sea que utilicemos el tab de la que ya tiene el teclado o bien hagamos 5 espacios con la barra espaciadora, ¿ok? La alineación de todo el documento va a ir alineada a la izquierda, no se justifica, también lo conocemos como quebrado o abanderado. En cuanto a los títulos, APA nos explica 5 niveles distintos de títulos donde nos indica que el título principal va a ir centrado con negrita, mayúsculas y minúsculas. APA utiliza title case. ¿Qué significa title case? Que la primera letra va en mayúscula y las demás en minúscula. Si dentro del título hay un nombre propio, un nombre de lugar, pues obviamente respetamos la regla de español y colocamos la primera letra en mayúscula y de igual manera el resto de letras en minúscula. A veces los chicos me mandan trabajos para revisarles, para ayudarles a corregir citas o referencias y ponen el título hasta en letra más grande. A veces lo centran, a veces no, a veces le ponen negrita. Entonces, para que ustedes sepan, y inclusive a veces lo hacen todo en mayúscula. Y yo, chiquillos, ustedes, ¿quién les dijo que esto iba en mayúscula? De ahí, no sé, profe, para que se resalte más. O sea, no. Título principal va centrado con negrita, mayúscula y minúscula. Qué sé yo, por ejemplo, introducción. Va en el centro, mayúscula, minúscula y con negrita. El título número 2 va alineado a la izquierda con negrita y de igual manera mayúsculas y minúsculas. Ningún título va a ir todo en mayúscula. El título número 3, el nivel número 3, vamos a hacerlo alineado a la izquierda con negrita, con letra cursiva
y mayúsculas y minúsculas. El nivel número 4, vean que dice encabezado de párrafo con sangría. Ok, vamos a hacer la sangría, escribimos el título con negrita, mayúsculas, minúsculas, colocamos un punto y seguido e inmediatamente, seguido al título, empiezo a redactar la información de ese párrafo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el título y el párrafo van a estar pegaditos. De igual manera, el nivel número 5 es igual que el 4, solamente que en vez de negrita lleva cursiva. Pero de igual manera entra con sangría, después del título en cursiva, mayúsculas, minúsculas, colocamos un punto y seguido y empezamos a escribir la información de ese título. ¿Ok? De momento, ¿tienen alguna consulta respecto al formato que hay que darle al documento? Todo eso ustedes lo van a configurar en Word. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda, puede hacerla, abrir el micrófono o bien, pues escribirla en el chat. Ok, digamos que no hay ninguna duda. Entonces vamos a pasar al capítulo 7, que es de figuras y tablas. Cuando APA habla de figuras, está abarcando todo esto que ustedes ven acá. Mapas, dibujos, gráficos, fotografías, infografías, diagramas. ¿Esto para qué? Para que a la hora en que usted las inserte en su documento, todas estas las enumere bajo la palabra figura. ¿Ok? Por ejemplo, figura 1 en negrita, punto, en el mismo reglón, vamos a colocar el título en letra cursiva, bajamos, insertamos un mapa al margen izquierdo. Luego, la figura 2 va a ser un gráfico. La figura 3 es otro mapa. La figura 4 es una fotografía. Y la figura 5 es otro gráfico. Como todas las estoy enumerando bajo la palabra figura, voy a hacer solamente un índice de figura. ¿Qué pasa si yo enumero gráfico 1 y el título, mapa 1 y el título, gráfico 2 y el título, fotografía 1 y el título? Voy a tener que hacer 3 diferentes índices, uno para mapas, uno para fotografías y otro para gráficos. Entonces, esto les viene como a simplificar un poquito porque muchas veces los trabajos de investigación que sean pues bastante amplios o TFGs, ustedes van a tener que insertar gráficos, insertar imágenes, insertar logos, inclusive hacer algún diagrama, etcétera. Entonces, si ustedes todo lo enumeran bajo la palabrita figuras, van a tener que hacer solo un índice para figuras, un índice para tablas, si en dado caso que inserten alguna tabla, y la tabla de contenido de todo el documento en general. ¿Ok? Ahora bien, ustedes tienen que colocar figura 1 en negrita. APA menciona que debajo de figura 1 en negrita vamos a colocar el título alineado a la izquierda en cursiva y a doble espacio. Yo aquí en la sede donde trabajo, con el permiso de los profesores, que ya se los pedí, les digo a los estudiantes que si lo hacen como indica APA, no les va a generar el índice automatizado, por lo que en mi sede lo estamos haciendo de la siguiente manera. Figura 1 en negrita y en el mismo reglón colocamos el título de esa figura en letra cursiva. Esto para que a la hora que el estudiante haga el índice automatizado, le genere el índice como debe ser, con el título. Si lo hacen abajo, no se los va a generar con el título. Acuérdense de mí que este va a ser un cambio para la quinta edición en español. Ok, colocamos la enumeración, el título y vamos a insertar nuestra figura. Lo vamos a hacer al margen izquierdo, al lado izquierdo. Todo va alineado al izquierdo, menos el título principal que va centrado. Ok, debajo de esa figura podemos hacer alguna nota aclarando algo, especificando algo, o bien si yo estoy tomando esa figura o ese gráfico o esa fotografía de otra fuente de información,
debo hacer la cita. Entonces, debajo de la figura vamos a colocar nota y realizamos la cita para esa figura. Cuando ustedes tengan que hacer estas figuras, ¿a qué me refiero con figuras? Gráficos, diagramas, algún cuadrito, van a tener que utilizar, no utilizar tantos sombreados para hacer el gráfico. Y si utilizan diferentes, vamos a tener que utilizar como colores tenues, colores pasteles, tonos grises, negros y rayas. Ahora bien, cuando nosotros realicemos esas figuras, vamos a tener que escribir, vamos a tener que hacer leyendas para gráficos, para algún diagrama. Vamos a utilizar el mismo tipo de letra que estamos utilizando en todo nuestro documento, ¿ok? Si yo estoy haciendo mi trabajo en Arial 11, el gráfico, las leyendas del gráfico va a ir en el mismo tipo de letra, o sea, en Arial 11 también. Ahora bien, las tablas de igual manera las vamos a hacer como se hacen las figuras. Vamos a colocar tabla 1 en negrita, punto, y en el mismo renglón vamos a colocar el título en cursiva. El título no va en negrita, ¿ok? Bajamos, insertamos la tabla al lado izquierdo, alineada a la izquierda, y aquí APA nos da como la salvedad, nos deja escoger si queremos insertar nuestras tablas a espacio sencillo, a 1.5 o a doble espacio. Solamente nos indica que si tengo que insertar 3 tablas, las 3 tablas vayan con el mismo espaciado. Eso quiere decir que si tengo una tabla muy grande, la tercera, es mejor hacer la doble espacio, así la primera y la segunda también la hago a doble espacio. ¿Ok? Debajo de la tabla, ahí nosotros podemos hacer notas, ya sea que tengamos que hacer una nota general, una nota específica de probabilidad, o bien, si fuera necesario que esa tabla yo la tomé de otra fuente de información, vamos a hacer la cita de esa tabla debajo de ella. La tabla que ahora están utilizando, la que está solicitando APA, es la tabla más sencilla que ustedes imaginan que se puede insertar en Word. No tiene bordes, no tiene líneas, no tiene las líneas de marcadas, no tiene las columnas marcadas, no se puede utilizar así como sombreados, colores, o sea, no. Si queremos resaltar algo dentro de la tabla, lo vamos a hacer con letra cursiva. En la edición anterior se hacía con letra negrita, ahora vamos a utilizar la letra cursiva. Y si hacemos algo resaltado dentro de esa tabla, obligatoriamente tenemos que hacer una nota general explicando el por qué eso, ¿verdad? En cuanto a las tablas que sean muy largas, qué sé yo, hacemos una tabla que abarca 3 páginas. Vamos a tener que copiar el encabezado de la tabla en cada página. Esto para que el lector no se pierda. Y cuando las tablas sean muy anchas, vamos a poder colocar la hoja de nuestro documento de forma horizontal. Esto para acomodar la tabla de una mejor manera y pues que sea más legible a la vista. Este es un ejemplo de cómo tienen que hacer una tabla. Si ustedes ven, no están marcadas los bordes, no están marcadas las columnas, no están marcadas las líneas, solamente marca donde inicia la tabla y donde termina la tabla. Así es como indica APA que se tiene que hacer la enumeración de la tabla y debajo el título de la tabla. Si nosotros lo hacemos así, es que yo les indico que no les va a generar el índice automatizado. Por lo que acá en la sede, los profesores y yo le estamos dando permiso a los estudiantes que en este mismo renglón de tabla 1 coloquen un punto y este título lo pasen para acá arriba. ¿Ok? Cuando ustedes tomen una tabla o una figura de otra fuente de información, tenemos que hacer la cita. Y sepan que es la única cita que va a llevar los 4 elementos de la referencia, pero en un orden distinto. No es copiar la referencia debajo de la tabla o de la figura, es hacerla
tiene los 4 elementos, pero están en un orden distinto a cómo iría en la referencia. Es súper distinto a que me, qué sé yo, coloquen una fotografía y abajo pongan nota tomado de Flick, nada más. O tomado de y ponen el URL. O tomado de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y muchas personas tienden a citar así las fotografías, los mapas, las tablas, cualquier cosa que inserten de otra fuente de información. Vean todo lo que tienen que colocar. Vamos a colocar nota, punto, tomado de, el título de esa foto, el título de esa infografía, el título de ese mapa. Vamos a colocar una coma por el autor de esa fotografía o de esa tabla. En este caso es un autor corporativo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vamos a colocar el año de publicación, la página web donde está publicada y dentro de paréntesis el URL. Si vamos a tomar algo de un libro, digamos que una foto, vamos a colocar el título del libro, dentro de paréntesis el número de página donde está publicada en ese libro la foto que yo estoy poniendo en mi informe, coma, el autor de ese libro, coma, el año de publicación del libro, coma, la editorial del libro. ¿Qué pasa si el documento está en línea? Es un libro en línea. Después de la editorial, voy a copiar el URL o el DOI. ¿Ok? Si fuera que estoy tomando un gráfico de un artículo de una revista, un artículo científico, de igual manera vamos a colocar el título del artículo, coma, el autor de ese artículo, coma, la fecha de publicación del artículo, coma, el título de la revista, el volumen de la revista, dentro de paréntesis, el número de la revista y la página donde está publicada ese gráfico que yo tomé o esa tabla que yo tomé. Si ese documento, si ese artículo está en línea, vamos a colocar dentro de paréntesis el DOI o el URL. Muchos artículos de revista, muchos artículos científicos tienen DOI. APA hace muchas veces hincapié que si el documento que yo estoy utilizando tiene DOI y es un documento en línea, prefiera escribir el DOI en vez del URL. ¿Ok? Para que lo tengan presente. ¿Alguna consulta referente al capítulo número 7 de tablas y figuras? ¿Alguna duda? Vamos bien de momento. Ok. Vamos a entrar al capítulo número 8, que son obras acreditadas en el texto, todo lo que tenga que ver con citas. Entonces, vamos a ver qué es una cita. Una cita es un extracto, ya sea textual o parafraseado, de ideas, teorías, opiniones que ya han sido publicadas en otra fuente de información por otro autor. Como ya eso fue publicado y no es idea mía, yo debo de citarlo. ¿Qué tengo que citar? Ideas, opiniones, teorías, cualquier dato estadístico, gráfico, cualquier foto, imagen, etcétera. ¿Ok? Cualquier información que yo no haya creado con mi conocimiento propio. Resulta que uno de los capítulos nuevos es las formas de citar. Entonces, APA nos explica que existen 2 formas de citar. Es lo que ya hemos venido haciendo ediciones anteriores, que citamos de forma parentética o citamos de forma narrativa. ¿Cuál sería la cita de forma parentética? Cuando el autor y el año de publicación van a estar dentro de paréntesis separados por una coma. ¿Ok? Cuando el documento que yo vaya a citar de forma parentética tenga 2 autores, voy a unir el primer apellido de esos autores con un ampersand, como está acá en el ejemplo. Abro paréntesis, Salas, ampersand Rodríguez, 2021, cierro paréntesis. ¿Ok? Cuando yo quiera hacer la cita de forma narrativa, el autor va a formar parte de la narración del texto
y solamente la fecha de publicación va a ir dentro de paréntesis. ¿Qué pasa cuando tengo un documento que tiene dos autores? ¿Cómo los voy a unir? ¿Los uno otra vez con ampersand? No, los vamos a unir con una Y. ¿Cómo está acá en el ejemplo? Salas y Rodríguez, abro paréntesis, 2021. ¿Ok? Entonces, las dos formas de citar, parentética narrativa, parentética, tanto el autor separado por una coma y el año van a ir dentro de paréntesis. En la narrativa, los autores forman parte de la narración y solamente el año va dentro de paréntesis. Aquí generamos un cuadrito donde exponemos pues varios casos. ¿Qué pasa si es solo un autor y lo voy a hacer de forma parentética? Acá está el ejemplo. Si lo voy a hacer de forma narrativa, acá está el ejemplo. Si son dos autores, recordar que de forma parentética, uno, el primer apellido de ambos autores con un ampersand, y si lo voy a hacer narrativo, lo uno con una Y. ¿Qué pasa si tengo un documento con 3 o más autores? Inmediatamente, la primer cita que haga, voy a mencionar el primer autor, et al. Ok, si lo voy a hacer de forma parentética, pues va a ir dentro de paréntesis, y si lo hago de forma narrativa, autores fuera de paréntesis y solamente año dentro de paréntesis. Para los que tenían conocimiento en APA 3, van a recordar que cuando teníamos 3 o más autores, la primer cita teníamos que escribir los 3, los 4 o los 5 autores, y hasta después era que utilizábamos primer autor et al. Ahora no. Inmediatamente yo tengo un documento que tenga 3 o más autores, lo voy a citar con primer apellido et al. ¿Qué pasa si tengo un documento con un autor corporativo, un autor grupal? Si lo voy a hacer de forma parentética, abro paréntesis y desgloso las siglas, nombre completo de esa organización. ¿Ok? Abro corchetes, coloco las siglas, coma, año de publicación y cierro paréntesis. Si tengo que volver a hacer otra cita de ese mismo autor, de ese mismo documento, y la voy a hacer de forma parentética, ahí sí abro paréntesis, coloco las siglas, coma, el año, cierro paréntesis y listo. ¿Esto por qué? Porque ya la primera vez desglosé las siglas. Si lo vamos a hacer de forma narrativa, el nombre completo, desglosado, fuera de paréntesis, y dentro de paréntesis colocamos las siglas, coma, el año de publicación y cerramos paréntesis. Ok. Vamos a ver ahora los estilos para las citas. El primero que tengo acá es la paráfrasis. Creo que todos saben cómo parafrasear o qué es parafrasear. Es súper curioso. Por lo menos acá en la sede, cuando reviso trabajos, que algunos chicos creen que parafrasear es copiar el texto y cambiar por palabras, por sinónimos. Y ya con eso ellos creen que ya parafrasearon y que el párrafo se ve completamente diferente. Pues no, parafrasear es leerse el documento, un capítulo, sacar ideas principales y después usted se sienta y desarrolla esas ideas con sus propias palabras. Empieza a generar conocimiento en base a esas ideas que usted tomó de ese documento. ¿Ok? Cuando ustedes hagan parafraseos, van a citar autor y año de publicación. Ustedes deciden cómo quieren hacer las citas, de qué forma, si de forma parentética o si de forma narrativa. APA es muy claro donde indica que el autor es el dueño del documento. Si quiere hacer todas las citas de forma parentética, las hace todas las citas de forma no parentética. Si las quiere hacer todas de narrativa, pues las hace todas de narrativa. Solamente recordar que para paráfrasis vamos a utilizar solamente el autor y el año de publicación. ¿Por qué no es necesario colocar el número de página o, si fuera el caso de alguna fuente electrónica, el número de párrafo? Porque no estamos tomando algo textual. Entonces, solamente le vamos a reconocer a ese autor que me dio la idea ese año. ¿Ok?
Generalmente yo, porque ya es mi forma de redactar, cuando voy a parafrasear, me sale la cita narrativa ya por inercia. Yo soy de las que empiezo, Guerrero, abro paréntesis, 2025, menciona que parafrasear es explicar las ideas de otras personas y ahí empiezo a desarrollar todo. Entonces ya sin querer, al inicio, estoy haciendo la cita narrativa y estoy parafraseando lo que Guerrero dijo que era parafrasear. Muchas personas les gusta más hacer la cita de forma parentética, entonces empiezan desarrollando toda la idea. Parafrasear es cuando uno empieza a desarrollar las ideas con sus propias palabras de otros autores, bla, 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 escriben todo el párrafo y hasta el final abren paréntesis y ponen Guerrero, 2025, cierran paréntesis. Ok, entonces ustedes, dependiendo de la forma en que redacten, pues así van a hacer las citas. De cualquiera de las dos formas, pues está bien. Entonces, como se sientan más a gusto. Otro de los estilos de cita es la cita directa. ¿Cuál es la cita directa? Es cuando yo voy a producir al pie de la letra algo textual. O sea, es el famoso copy-paste. ¿Ok? Vamos a transcribir el párrafo tal cual ya fue publicado. Cuando yo hago una cita directa, acá sí vamos a mencionar el autor, el año de publicación y el número de página o número de párrafo. ¿Ok? La abreviatura para esto, para página es P. Punto. Yo no sé de dónde sacan PAG punto o la palabra página completa. No, la abreviatura es P. Punto. Y para párrafo es PARR punto. Si ustedes están tomando, qué sé yo, los últimos renglones del último párrafo de la página 23 y los primeros renglones del primer párrafo de la página 24, vamos a colocar PP punto. Esto significa que son 2 páginas. Lo que yo estoy copiando textual está en 2 páginas. Entonces, PP punto 23-24. Si voy a copiar 2 párrafos de una fuente electrónica completos, qué sé yo, el 60 y el 61, voy a colocar PARRS punto 60-61. ¿Ok? Resulta que las citas directas tienen 2 formas distintas de hacerlas. Profe, ¿Alguien tiene alguna duda? sí, perdón, ¿podrías Sí, repetir claro. lo del párrafo, porfa, cuando es... Es Ok, que, o sea, son 2 páginas, digamos, PP, y el de párrafos se utiliza igual, PARRS. pero no pongo ninguna numeración o... Si fue, es que no hice el ejemplo acá, pero entonces aquí sería PARRS punto, y si es el párrafo 23 y el 24, así quedaría. Ok, listo, gracias. Listo, con gusto. Cuando hablo de citar párrafos así de esta manera, es por ejemplo cuando estamos agarrando información de una fuente electrónica, qué sé yo, de alguna página, de alguna institución, por ejemplo, se me viene a la mente la misión y la visión. Está en una página web y en las páginas web pues no están marcadas las páginas como en algún documento. Y nosotros pues no tenemos la capacidad de decir bajo 10 veces y es la página 1, bajo 10 veces más y digamos que es la página 2. Toda la información en una página web pues está pegada por párrafos. Entonces por eso, si la misión es el párrafo 35 y la visión es el párrafo 40, vamos a colocar PARR.35 a la misión y PARR.40 a la misión. ¿Ok? Ok, como les dije, las citas directas tienen 2 formas, dependiendo de cuántas palabras tenga lo que ustedes vayan a copiar textual. Si van a copiar menos de 40 palabras, vamos a hacer una cita directa corta. ¿Cómo hacemos una cita directa corta? Copiando y pegando eso que es menor a 40 palabras y lo metemos dentro de doble comilla. ¿Ok? Ustedes deciden si quieren utilizar el formato parentético o el formato narrativo. Solo sepan que el punto final de esa cita va a ir después del paréntesis de cierre. Para que me entiendan, acá hay un ejemplo
Si lo vamos a hacer de forma narrativa, este documento tenía 3 o 4 autores, creo que 4 autores. Entonces, Biel et al, primero autor, et al, abro paréntesis, solamente el año dentro de paréntesis porque es narrativa, cierro paréntesis y pues ahí ustedes, de la forma que redacten, verán cuál palabrita usa, señalaron, indicaron, mostraron. Abren doble comilla, copian y pegan lo que estamos tomando de otra fuente de información, cerramos doble comilla, abrimos paréntesis, indicamos el número de página, porque esto está copiado textual, entonces tenemos que indicar el número de página, cerramos paréntesis y colocamos el punto final de esa cita después del paréntesis de cierre. Si lo vamos a hacer de forma parentética, de igual manera, abrimos doble comilla, copiamos y pegamos lo que nos estamos trayendo de otra fuente de información, cerramos doble comilla, abrimos paréntesis, indicamos autor, coma, año, coma, página donde está publicado esto, cerramos paréntesis y colocamos el punto final de esta cita. ¿Por qué hago tanto hincapié en el punto final para citas cortas? Porque resulta que para citas directas largas, o sea, citas en bloque, el punto final va a ir antes del paréntesis. ¿Ok? Y para el que tiene conocimiento, en APA 3, antes llevábamos punto y punto. ¿Ok? Entonces, para que sepan diferenciar que citas cortas, punto final de la cita va después del paréntesis de cierre. Vamos a ver que el otro estilo de cita directa es la cita en bloque. Estas son las que son mayores a 40 palabras. Nosotros podemos copiar un párrafo completo, ¿sí? Por ejemplo, casi que las leyes usted no las parafrasea, usted copia el artículo textual tal cual está, solamente que tiene que citarlo y pues tiene que utilizar este formato de cita, ¿ok? Vamos a hacer como una pequeña introducción. Del margen izquierdo vamos a hacer una sangría de 0.5 y vamos a copiar lo que estamos trayendo de otra fuente de información. Todo va a ir a doble espacio y el punto final de esa cita va antes del paréntesis que va a indicar el número de página, si fuera narrativa o si es parentética, que va a indicar el autor, el año y el número de página. ¿Ok? Para que me entiendan, aquí están los ejemplos. Si lo vamos a hacer de forma narrativa, los autores formando parte de la narración, solamente el año dentro de paréntesis, hago como una pequeña descripción. Margen izquierdo, 0.5, más adentro que el resto del texto, todo a doble espacio, punto final de esta cita, abro paréntesis e indico el número de página. ¿Ok? Si lo voy a hacer de forma parentética, de igual manera, hago una pequeña introducción, margen izquierdo 0.5 más adentro que el resto del documento, copio y pego a doble espacio lo que estoy tomando de la otra fuente, punto final de esta cita, abro paréntesis e indico autor, coma, año de publicación, coma, número de página, cierro paréntesis. Ok, cuando nosotros hacemos citas directas, son citas. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, se activó. Ok. Decía que cuando nosotros hacemos citas directas, son citas muy precisas. O sea, estamos copiando algo textual de la fuente original que ya fue publicado. Si esa cita tiene un error ortográfico, nosotros no podemos corregir la palabra, tenemos que transcribirla exactamente igual a como esté en la fuente original. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, lo que yo le digo acá a los chicos, porque hay algunos profesores que bajan puntuación hasta por ortografía y eso me parece súper bien, que después de la palabra mal escrita, vean este ejemplo, esta es una cita textual menor a 40 palabras, está dentro de doble comilla y esta palabra está mal escrita. Entonces, yo como estudiante me quiero curar en salud y voy a agregar dentro de corchetes SIC en cursiva. Después de la palabra mal escrita dentro de corchetes, escribimos SIC. ¿Qué significa SIC?
y así fue escrito. Entonces yo le estoy diciendo al profesor o al lector o a la persona que vea mi documento que esta palabra mal escrita ya fue publicado por este autor en este número de página ese año. Y si ya quiere ver el libro, que se vaya a las referencias para que lo busque. ¿Ok? Pero nosotros no podemos corregir la palabra. Tenemos que dejar ese horror ortográfico tal cual está. Para las comunicaciones personales, las vamos a citar dentro de nuestro trabajo, solamente que a ellas no le vamos a poder hacer una referencia. ¿Esto por qué? Porque una comunicación personal no tiene una fuente recuperable. ¿Ok? De igual manera, ustedes deciden si la hacen de forma parentética o de forma narrativa. Como para aclarar un poquito, una comunicación personal generalmente son esas entrevistas que te hacen personalmente, esas entrevistas que te mandan por correo electrónico o que te hacen por llamada telefónica o la presentación que sube el profesor a la clase virtual o la información que está en la intranet de una institución. Como esa fuente no es recuperable, está bloqueada para muchas personas, o sea, solo pueden ingresar unas cuantas, por ejemplo, al aula virtual del profesor, solo pueden ingresar los estudiantes pues que estén en ese curso. Entonces, esas informaciones que ustedes tomen, las pueden citar, las pueden desarrollar dentro de su trabajo, pero lo van a hacer como comunicación personal y no se les va a hacer referencia, porque la fuente no es recuperable. Entonces, acá les pongo el ejemplo. Si la hacen de forma narrativa, vamos a indicar el nombre, perdón, la inicial del nombre de la persona que te está dando la información, el apellido y como es narrativa, va afuera y dentro de paréntesis solo voy a colocar comunicación personal, coma, y la fecha exacta en que me dieron la información. Qué sé yo, si fue un correo electrónico, la fecha exacta en que me mandaron el correo electrónico o la fecha exacta en que tomé la información de la presentación que el profesor subió al campus virtual, etcétera. Si lo hacen de forma parentética, toda la información va dentro de paréntesis. ¿Qué pasa cuando una entrevista es publicada? A esa sí se le va a poder hacer una referencia. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle la referencia al formato donde fue publicada la entrevista. Por ejemplo, a veces sacan entrevistas, qué sé yo, en Buen Día y el video queda en la página de Buen Día. Entonces, le vamos a hacer la referencia al video en línea. Si la entrevista fue publicada en una revista, le vamos a hacer la referencia de esa entrevista a la revista. O si fue publicado en un periódico, le hacemos la referencia al periódico. ¿Ok? Resulta que ustedes se pueden encontrar con trabajos o con páginas web que no tienen autores. O sea, por ningún lado aparece un autor y son fuentes confiables. Entonces, ¿cómo voy a poder citar ese documento? Y es una fuente confiable y estoy segura y ya es válida. ¿Cómo hago para citarlo? Vamos a colocar las primeras palabras del título dentro de doble comilla. ¿Ok? En vez del autor, citaríamos las primeras palabras del título dentro de doble comilla. También les puede suceder que van a encontrar informes, documentos. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, consulta, Dime. es que acabas de decir que uno agarra las primeras palabras del título. ¿Cuántas palabras tengo que agarrar del título? Perdón. Buena pregunta. APA no nos indica, generalmente en todos los ejemplos que pone son de 3 a 4 palabras. Si fuera revista y un libro, casi que todo el título completo. Revista de libro, todo el título completo, y si es, digamos, algún otro sitio, 3 o 4 palabras. Okay. Listo, Para gracias. artículo de revista es como las primeras 3 o 4 palabras. Este no está completo y es un ejemplo que está en APA, pero para libros sí está completo. Entonces, las 3, 4 primeras palabras del título, pero eso sí, dentro de doble comilla. ¿Ok?
También les puede pasar que es una fuente de información confiable, inclusive bases de datos que tenemos de acceso restringido en la biblioteca virtual, donde está toda la información del autor y donde el autor tenía que colocar su nombre, coloca la palabra anónimo. Aunque nos parezca ilógico, APA dice que si el autor firmó como anónimo el documento, vamos a respetar y vamos a colocar la palabra anónimo. ¿Ok? También les puede suceder que encuentran una página web, un informe, un documento que no tiene fecha. No tiene fecha de publicación, no tiene fecha por ningún lado. No nos vamos a inventar la fecha, vamos a colocar S.F. ¿Qué significa sin fecha? ¿Ok? Para las fuentes electrónicas, cuando vayamos a hacer una cita directa, como es una fuente electrónica y lo que les expliqué anteriormente, que en las páginas web pues no están marcadas las páginas, tenemos que poner las siglas de párrafo, que es PARR. Ok, ¿tienen alguna consulta referente a citas? Glenda, una consulta, es que vi que en el ejemplo, en el título se pone sin comillas, ¿verdad? Porque es una fuente, es un título independiente, pero cuando es una obra dependiente va con comillas, es así, ¿verdad? Ajá, el título del libro, cuando no tenga autor, va sin comillas, para páginas web, para artículos de revista, va con comillas, como está en el ejemplo. Y las comillas se ponen cuando son obras dependientes. Doble comilla, ajá. Se te corta, Jorgito. Ah, no, está bien, esa duda de cuándo era que iban comillas dobles. Ok, ¿alguien tiene alguna consulta referente a las citas? Hay dos formas de citar, parentética, narrativa. Hay estilos para hacer las citas, parafraseo, citas directas, citas cortas, menores a 40 palabras, que van dentro de doble comilla, citas largas, que son en bloque, que llevan una pequeña introducción, copiamos textual, todo lo que vayamos a copiar, margen izquierdo 0.5 más adentro, todo a doble espacio. De momento vamos bien. Ok, entonces vamos a entrar al capítulo número 9, que son las referencias. Vamos a ver los elementos de las referencias, pero primero vamos a ver qué son las referencias. En APA utilizamos la palabra referencias. Me imagino que muchos han escuchado de bibliografía. Las referencias son todas las fuentes de información que ustedes utilizaron y citaron en el trabajo, en el documento académico que hicieron. ¿Ok? La bibliografía puede ser la que ustedes leyeron, consultaron, pero no citaron. Y también es la que ustedes citan. Por ejemplo, en Vancouver se utiliza bibliografía porque podemos colocar bibliografía citada y bibliografía consultada. Referencias, que es lo que APA utiliza, es solamente las citadas. ¿Ok? ¿Qué es una referencia? Es un conjunto de elementos que le va a permitir identificar la fuente principal de la cual el estudiante o la persona que realizó la investigación sacó información y la citó en su documento. ¿Ok? Las referencias van a ir en un capítulo al final del documento, en una nueva página, va en orden alfabético por autor, va a doble espacio toda la lista y aparte va en párrafo francés. ¿Ok? Como va en orden alfabético, estos son como escenarios que yo pongo. Puede que les pase, puede que no, pero imaginémonos que tenemos dos artículos, uno de apellido Mora y otro de apellido Morales. ¿Cuál referencia va a entrar primero? El artículo de apellido Mora y luego la referencia del autor Morales. ¿Qué pasa si tengo dos documentos que están escritos por el mismo autor, pero en un documento tiene compañía? Vamos a escribir primero la referencia del documento donde el autor escribe solito
y luego la referencia del documento en el que tiene compañía. ¿Qué sucede si tengo dos documentos del mismo autor pero en diferente año? Voy a meter primero la referencia más viejita, la más antigua, y luego la referencia más reciente. Ahora bien, nos puede suceder que encontremos dos artículos del mismo autor el mismo año. ¿Qué vamos a hacer? A la hora que yo voy a citar los artículos, al artículo que cite primero, dentro del paréntesis del año, voy a colocar en minúscula una letra. Como es la primera, coloco la A, y al segundo documento que cite, voy a colocarle la B. Por ende, en las referencias va a entrar primero la referencia del artículo A y luego la referencia del artículo B. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver los elementos por los que están conformados las referencias. Ustedes ya vieron que las citas solamente llevan autor, año de publicación y cuando son directas, número de página o número de párrafo. Pero las referencias llevan más información. Entonces, vamos a conocer qué tanta información es la que tiene que llevar. El primer elemento, y en este orden, es el autor. Puede ser un autor, pueden ser varios autores personales, puede ser una institución o puede ser varias instituciones. Cuando el autor sea personal, vamos a colocar apellidos, coma, iniciales de los nombres. Si tiene dos iniciales, vamos a colocar la primera inicial, punto, espacio, la segunda inicial y punto. Todos los autores los vamos a separar por comas. Si un documento tiene 20 autores, vamos a tener que mencionar hasta 20 autores en nuestras referencias. Entonces, si tiene 20 autores, colocamos los primeros 19, todos separados por comas, y cuando vamos a colocar el número 20, colocamos una coma, un ampersand y el que dice 20. ¿Qué sucede si yo tengo un documento que tiene 25 autores? Voy a incluir los primeros 19, todos separados por coma, coloco 3 puntos suspensivos y omito el que dice 20, 21, 22, 23, 24 y el que dice 25 lo coloco después de los puntos suspensivos. Ahí estoy mencionando los primeros 19 y el último, ahí hay 20. ¿Ok? Cuando el autor tenga nombre de pila compuesto con un guión, vamos a dejar el guión siempre y cuando el segundo nombre empiece con una letra mayúscula. ¿Ok? Para el ejemplo de Ayunsu, como el Jun, la J está en mayúscula, se toma que son dos nombres. Vamos a conservar el guión y colocamos ambas iniciales. Para el ejemplo de Lian Raboso, como el An está en minúscula, tomamos que es solo un nombre, por ende no vamos a conservar el guión ni colocar la A porque está en minúscula. ¿Ok? Cuando el autor es corporativo, o sea, institucional, vamos a desglosar el nombre completo. No vamos a colocar solo las siglas, tenemos que desglosar el nombre completo. Podemos colocar las siglas después del nombre desglosado, seguido de un punto. ¿Ok? Si el documento no tiene autor, lo que vamos a hacer es desplazar el título de la obra en la posición del autor. El segundo elemento, así en este orden como va, es la fecha. ¿Ok? La fecha va a ir después del autor dentro de un paréntesis, siempre. Cerramos el paréntesis y colocamos un punto y seguido. Dependiendo del material al que ustedes le estén haciendo la referencia, así va a ir el elemento fecha. ¿Por qué? Puede que para, por ejemplo, informes, páginas web, libros, vamos a necesitar solamente el año. Pero resulta que para hacer la referencia de un periódico, vamos a tener que necesitar año, coma, día y mes. De igual manera, si le vamos a hacer la referencia a un video en línea, vamos a tener que colocar año, coma, día y mes.
Pero resulta que si le voy a hacer la referencia a un artículo de revista, tengo que colocar año, coma, meses. ¿Ok? Entonces, dependiendo del material al que yo le vaya a hacer la referencia, así está la formulita en el manual de APA que nos va a explicar cómo va a ir. ¿Qué sucede si el documento no tiene fecha? Vamos a colocar ese punto F punto dentro de paréntesis. ¿Qué significa? Sin fecha. ¿Ok? Luego el tercer elemento que va después de la fecha dentro de paréntesis con un punto es el título. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, en la parte anterior, cuando Ajá. he sacado de lo que es un artículo, digamos, la fecha he sacado de una página web, entonces sería solo lo que es el año. Ok, si es un artículo en línea, está toda la información de la revista y no. Si es de un artículo, ya sea impreso o en línea, el elemento fecha va año, coma, meses. Obviamente, si no indican los meses, algunas revistas no indican los meses, no los vamos a inventar, solo colocamos el año, pero muchas revistas en línea indican todos los datos. Gracias. Con gusto. Ok, el tercer elemento es el título, va después de la fecha. Para el caso de los documentos independientes como informes, páginas web, libros, vamos a escribir el título en letra cursiva. Después del título, nosotros podemos agregar información adicional que nos va a ayudar pues a dejar más claro cuál fue el documento que utilizamos para desarrollar nuestro trabajo, como por ejemplo algún capítulo, como por ejemplo alguna edición, algún tomo. Como está en el ejemplo, metodologías de investigación es el título y aparte estoy agregando información que utilicé el libro de la 6ª edición. ¿Ok? También, después del título, para las obras que están fuera de la literatura académica, vamos a colocar una palabra descriptora dentro de corchetes, como por ejemplo, cuando le hagamos una referencia a un software de computadora, cuando le hagamos una referencia a una película, cuando le hagamos una referencia a un video, cuando le hagamos una referencia a una infografía, etcétera. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo, metaanálisis completo, es el título, va en letra cursiva, abro paréntesis, voy a agregar información adicional al título, indico que es la versión 3.3.070, cierro paréntesis, abro corchetes y menciono que es un software de computadora. ¿Ok? El cuarto elemento es la fuente. En sí es el más importante. Si no tiene fuente, no se le puede hacer una referencia. ¿Ok? La fuente es la forma en que voy a recuperar ese material que ustedes utilizaron. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la fuente para una publicación periódica, para un artículo de revista? El título de la revista, el volumen, el número, si estuviera en línea, el DOI o el URL. ¿Cuál es la fuente para un sitio web? El nombre del sitio web y el URL de ese sitio web. ¿Cuál es la fuente de un libro impreso? Un libro que no tiene DOI, que no está en línea. La casa editorial de ese libro. ¿Cuál es la fuente para una base de datos de suscripción? El nombre de esa base de datos. Cuando ustedes tengan una obra en línea, como decía el compañero ahorita, un artículo de revista, pero está en la web, muchas veces esos artículos tienen DOI. Y como está en línea, obviamente tiene un URL. Si el documento tiene un DOI, vamos a incluir solo el DOI. Siempre vamos a preferir incluir el DOI en vez del URL. Y como les mencioné al inicio, la fuente es el elemento más importante y cuando la fuente no es recuperable, se va a citar solo como comunicación personal, pero no se le va a hacer una referencia.
¿Ok? ¿Tienen alguna consulta? Ya saben cómo está estructurada las referencias con esos 4 elementos. Esta presentación obviamente la hice con ejemplos que considero yo que académicamente pues utilizamos más. La presentación no tiene cómo se hace una referencia de una publicación de Twitter o de Facebook, de una canción, no tiene, etcétera, esas cosas. Tiene el de una película, porque muchas veces los ponen a ver una película, les piden un análisis y nunca se les ocurrió hacerle la cita a esa película de parafraseo o hacerle la referencia de la película. Entonces, esas sí se las puse. Ok, acá van a tener los ejemplos que académicamente considero yo que más utilizan. De igual manera, por ejemplo, no les puse el de algún simposio o el de algún congreso. Entonces, si ustedes utilizan o sacan información de algún congreso, vamos a la fuente original, a la fuente principal, o sea, al manual de APA. En el capítulo 10 está cómo se hace esa referencia, ¿ok? Esta presentación tiene cómo hacerle una referencia a artículos de revista. Les pongo la formulita y les pongo un ejemplo, ¿ok? Cada signo de puntuación, cada tipo de letra que lleve, así es que lo solicita APA. No es que a Glenda Guerrero se le ocurrió que así se ve bonita la referencia, ¿ok? Entonces vean que para hacer la referencia de un artículo de revista, vamos a mencionarle el autor. En este caso es un autor personal y es solo uno. Mencionamos apellido, coma, inicial del nombre. Este artículo de revista tiene el año y indica los meses. Entonces, año, coma, los meses, cierro paréntesis, punto. Vean que el título del artículo va en letra normal y es el título de la revista que va en letra cursiva. El volumen va en letra cursiva, pero vea que no se coloca ninguna abreviatura. Se coloca solo el número. Dentro de paréntesis vamos a colocar el número de la revista, cerramos paréntesis, coma, e indicamos el número de página de donde abarca ese artículo. ¿Ok? Si el artículo estuviera en línea, después del número de página, colocamos el URL. Si está de forma impresa, llegamos hasta acá. ¿Ok? Para un sitio web, acá está la formulita de cómo lo tienen que hacer y está un ejemplo. Vean que inclusive esta es una página de una organización y el ejemplo que les puse, esa página no tiene fecha, entonces no la vamos a inventar. Vean que el autor es corporativo, entonces desgloso el nombre completo, agrego las siglas dentro de corchetes e indico el punto. La fecha que no tiene, no la invento, agrego SF dentro de paréntesis, agrego el punto, el título de la página va en letra cursiva, punto, el nombre de la página donde estoy sacando la información, aquí lo abrevié para no escribir otra vez todo esto, e indico inmediatamente el URL. No colocamos recuperado de o recuperado el y la fecha ya no se coloca, ¿ok? Vean la formulita de cómo se hace. Si ustedes sacan información de algún periódico impreso o bien si lo van a consultar de forma electrónica, aquí están los ejemplos, está la formulita de cómo lo tienen que hacer y está un ejemplo si fuera de formato impreso. Vamos a agregar de qué página está escrita esa noticia. Vean que el título de la noticia, el título del artículo está en letra normal y es el título del periódico, el que va en letra cursiva. Si está impreso, colocamos las páginas. Si lo vamos a consultar de forma en línea en un sitio web, no vamos a colocar el número de página, sino que colocamos el URL de la noticia. ¿Ok? Para libros, de igual manera, les coloco la formulita si fuera un libro impreso o bien si es un libro electrónico, también está el ejemplo. Vean que para esta edición se eliminó el país. Antes colocábamos país, coma, y la editorial. Ahora no. Si fuera impreso,
Agregamos la editorial. Si fuera electrónico, después de la editorial, agregamos el URL donde lo vamos a encontrar. Formato para capítulos de libro. Entonces, está la formulita de igual manera. Está un ejemplo. Muchos casos se está dando que el libro impreso, ya el autor le está colocando el DOI, porque esa versión también está en digital. Entonces, si el libro impreso tiene el DOI, después de la editorial lo vamos a colocar. Formato para una tesis inédita. Como yo le digo a los chiquillos acá, generalmente nos vamos a encontrar tres tipos de tesis. La tesis inédita, que es la tesis que nunca se va a poder publicar, no se va a poder subir al repositorio institucional, no la vamos a poder compartir en Google, en ningún lado, o sea, electrónicamente nunca la van a ver. Es una tesis no publicada. Esto porque en la empresa que decidieron hacerla, pues no permitió que en dado momento se hiciera visible la información. Entonces, inclusive a biblioteca la vetan por unos años a que no se ponga al préstamo de los estudiantes. Entonces, esas son tesis inéditas, las que ustedes van a encontrar después de un tiempo en el catálogo de esa biblioteca y la van a ver en el estante de la biblioteca, literal. Aquí está la tesis, perdón, el ejemplo, está la formulita, pero también pueden encontrarse una tesis de bases de datos de suscripción. Las tesis de bases de datos de suscripción, aquí está la formulita de cómo hacerla. La fuente siempre va a ser el nombre de la base de datos. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes encuentran una tesis ahí en Google Académico, en el repositorio? Es de libre acceso para cualquier persona. Entonces, aquí está la formulita de cómo la vamos a hacer y ahí sí agregamos el URL o el DOI. También les puse ejemplos de formatos de literatura no académicos. Estos son los ejemplos que van a llevar palabras descriptoras después del título. ¿Ok? Entonces, está la formulita y para la infografía está el ejemplo. Entonces, vean que esto es un autor corporativo. Siempre para referencias vamos a desglosar el nombre del autor corporativo, agregamos las siglas dentro de corchetes, punto, el año de publicación de esa infografía, el título de la infografía en letra cursiva, la palabra descriptora, el nombre de la página donde está publicada y el URL. Si fuera un video en línea, ya sea en YouTube o en cualquier otra plataforma, vamos a agregar de igual manera el autor, en este caso era una persona, solamente una, apellido como inicial del nombre. Vean que el elemento fecha para videos en línea es año, día y mes en que suben ese video, punto, el título de ese video, la palabra descriptora, la plataforma en que lo subieron y el URL. Para una fotografía, también les coloco acá la formulita y el ejemplo. Este es un autor personal, una persona que tomó la foto, el año en que la tomó, el título que le dio a la foto, la palabra descriptora, el nombre de la página donde está publicada y seguido el URL donde la van a encontrar. Ok, aquí está el de película, entonces está la formulita y está el ejemplo. El autor es el director. Si fueran varios directores, mencionamos todos. Recuerden que tenemos que mencionar hasta 20 autores. Entonces, si fueran 3 directores, vamos a mencionar apellido como inicial del nombre de los 3, todos separados por una coma, y vamos a colocar la palabra directores dentro de paréntesis después de escribir los nombres. En este caso, es solamente un director, entonces apellido como inicial del nombre, director, punto, la fecha de la película, el título de la película, la palabra descriptora y la compañía productora. Otro de los formatos de literatura no académica son las diapositivas. Yo puse este ejemplo de diapositiva de PowerPoint porque fue el que realicé, pero pueden ser diapositivas de Prezi, pueden ser diapositivas de Canva, del software que estén utilizando, ¿ok? Entonces está la formulita y de igual manera está un ejemplo.
Pero vean que puse una nota. Dice que si las diapositivas proceden del sitio web de un salón de clase, de un sistema de gestión de aprendizaje o de la intranet de una empresa, ¿qué sucedía? Que la fuente no es recuperable. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no voy a poder hacer esta referencia. ¿Por qué? Porque solamente la voy a citar como comunicación personal. ¿Cuándo puedo utilizar esto? Cuando la presentación esté de libre acceso para todo mundo, para cualquier persona, que no sea de paga, que no esté en ningún salón de gestión de aprendizaje, en ningún salón de clase, en ninguna intranet, etcétera. ¿Ok? Esta es la referencia de mi presentación. Toda está basada y realizada en el libro de manual de publicaciones de América de la Asociación de Psicólogos. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, este es mi correo electrónico. De igual manera, ahorita tenemos un espacio por si tienen o les quedó alguna duda, o bien si ustedes, pues conforme vayan haciendo trabajos, vayan haciendo tareas, ahí les van a ir surgiendo las dudas, aunque no sean de la sede de Guanacaste, con todo gusto me pueden consultar. Este es mi correo electrónico. Este es el número de teléfono de la biblioteca en Cañas. Soy solo yo para 2 recintos, entonces a veces estoy en Cañas, a veces estoy en Liberia. Si me llaman y estoy en Liberia, voy a ver la llamada hasta el día siguiente. Entonces, por recomendación, cualquier duda o consulta, súper rápido, nos vamos a comunicar por correo electrónico. De igual manera, está la paginita de la biblioteca de la sede de Guanacaste. Entonces, les agradezco por toda la atención que acaban de poner. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con muchísimo gusto la podemos aclarar. Si quieren la presentación, yo se las comparto. Nada más me mandan un correíto. Ahí está mi correo, me la solicitan y yo se las adjunto. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta,